Bueno, teníamos que ver la segunda edición, el prólogo a la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura. Aquí la expresión fundamental es la marcha segura de la ciencia, o el camino de la ciencia, que es lo mismo que el método. Recordemos que la filosofía de Descartes estaba centrada en el método, discurso del método. Aquí Kant quiere encontrar fundamentalmente un método seguro. Si la elaboración de los conocimientos que pertenecen a la obra de la razón lleva o no la marcha segura de una ciencia, es cosa que pronto puede juzgarse por el éxito. Fíjense el tenor de las expresiones, o sea, ¿qué es lo que da el criterio de que los conocimientos están bien organizados? El éxito. Es una perspectiva práctica propia del iluminismo que le da en parte también el espíritu empirista. Cuando tras de numerosos preparativos y arreglos la razón tropieza en el momento mismo de llegar a su fin, o cuando para alcanzar éste tiene que volver atrás una y otra vez y emprender un nuevo camino, asimismo, cuando no es posible poner de acuerdo a los diferentes colaboradores sobre la manera como se ha de perseguir el propósito común, entonces puede tenerse siempre la convicción de que un estudio semejante está muy lejos de haber emprendido la marcha segura de una ciencia. O sea, cuando hay discusiones entre los filósofos, quiere decir que no hay verdadera ciencia. Cuando hay que cambiar la presentación de los temas, etcétera, el método, quiere decir que no estamos ante la marcha segura de una ciencia, y que por tanto es más bien un mero tanteo, y es ya un mérito de la razón el descubrir en lo posible ese camino, aunque haya que renunciar por vano a mucho de lo que estaba contenido en el fin que se había tomado antes sin reflexión. Es decir, la ciencia como está configurada, eventualmente hay que dejarla de lado para apoyarse sobre un método seguro. El método prevalece, digamos, sobre la ciencia como estaba históricamente transmitida. La lógica es una ciencia segura, ya está toda hecha, desde Aristóteles, dice Kant, no se le agrega nada, eventualmente solo algunos temas psicológicos o metafísicos o antropológicos. Pero esto porque no conocen la naturaleza de la lógica, dice él, no se deben confundir los límites de las ciencias. Si la lógica ha tenido tan buen éxito, debe esta ventaja solo a su carácter limitado. Que la autoriza y hasta la obliga a hacer abstracción de todos los objetos del conocimiento y de su diferencia. La lógica tiene éxito porque es abstracta, porque no trata de conocer nada, dice Kant. En la lógica la razón se ocupa de sí misma, nada más. Cuando se trata de ocuparse de objetos, de otras cosas, el problema es mucho más difícil. Ahora bien, por cuanto en estas ha de haber razón en las ciencias, es preciso que en ellas algo sea conocido a priori.
Todas las ciencias son a priori. El objeto de la ciencia es conocido a priori, que quiere decir antes de la experiencia. Y su conocimiento puede referirse al objeto de dos maneras: para determinar simplemente el objeto y su concepto, que tiene que ser dado por otra parte, o también para hacerlo real. El primero es el conocimiento teórico, el segundo el conocimiento práctico de la razón. O sea, toda ciencia es a priori, alcanza su objeto a priori. Esa ciencia alcanza el objeto de dos maneras, de una manera teórica y de una manera práctica. De una manera teórica, cuando determina simplemente el objeto. De una manera práctica, cuando trata de hacer real el concepto. El primero es el conocimiento teórico, el segundo el conocimiento práctico de la razón. Ambos son a priori, por lo menos en parte. La parte pura de ambos, contenga mucho o contenga poco, es decir, la parte en donde la razón determina su objeto completamente a priori, tiene que ser primero expuesta sola, sin mezcla de lo que procede de otras fuentes. O sea, la ciencia en lo principal es totalmente a priori, no tiene que extraer su objeto de otro lado que no sea la razón. Es la razón siempre que se estudia a sí misma, como sucede en la lógica. Por eso tenemos aquí la base del idealismo posterior de Hegel especialmente. La matemática y la física son los dos conocimientos teóricos de la razón que deben determinar sus objetos a priori. La primera con entera pureza, la segunda con pureza al menos parcial. O sea, tenemos de nuevo la visión cartesiana de la matemática como ciencia superior, modelo de la ciencia, porque es totalmente exacta. La física ya no es pura del todo. Pura quiere decir a priori. Porque la física agrega elementos empíricos que vienen de los sentidos, tiene otras fuentes cognoscitivas. La matemática ha marchado por el camino seguro de una ciencia desde los tiempos más remotos, que alcanza la historia de la razón humana en el admirable pueblo griego. Hace diversas consideraciones sobre la marcha segura de la matemática como ciencia y después afirma: el primero que demostró el triángulo isósceles, háyase llamado tales o como se quiera, percibió una luz nueva, pues encontró que no tenía que inquirir lo que veía en la figura, o aún en el mero concepto de ella, y por decirlo así, aprender de ella sus propiedades, sino que tenía que producirla, por medio de lo que según concepto se la había pensado y expuesto en ella a priori, por construcción. Esto es una síntesis de la visión kantiana del conocimiento. En las matemáticas, según él, hay un conocimiento totalmente a priori. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay que sacar la figura del triángulo y sus propiedades de la realidad sensible, sino de la mente. Más aún, hay que construirla.
producirla, según lo que se ha pensado. Este es el ideal de la ciencia, que vale después para la física, para la química, para la medicina, etcétera. Toda ciencia tiene que ser a priori, por lo que tiene de ciencia. Por lo que no tiene de, en cuanto no es a priori, es una ciencia disminuida. Y que para saber seguramente algo a priori no debía atribuir nada a la cosa, a no ser lo que se sigue necesariamente de aquello que él mismo, conformemente a su concepto, hubiese puesto en ella. Lo dice muy claramente Kant. Eso es lo que descubrió el primero que hizo matemática científica, es decir, que no había que sacar nada de la cosa, sino todo de la mente. Es la mente que pone algo en la cosa, no la mente que saca algo de la cosa. Después viene el problema de la física, que se desarrolla como ciencia moderna. La física tardó mucho más tiempo en encontrar el camino de la ciencia, pues no hace más que siglo y medio que la propuesta del juicioso Bacon de Verulam ocasionó en parte, o quizás más bien dio vida, pues ya se andaba tras él, el descubrimiento que puede igualmente explicarse por una rápida revolución antecedente en el pensamiento. O sea, el método de la física moderna es algo nuevo que se descubrió en la modernidad después de Bacon. Voy a ocuparme aquí de la física solo en cuanto se funda sobre principios empíricos. Cuando Galileo hizo rodar por el plano inclinado las bolas, cuyo peso había él mismo determinado, cuando Torricelli hizo soportar al aire un peso que de antemano había pensado igual al de una determinada columna de agua, cuando más tarde Stahl transformó metales en cal y ésta a su vez en metal, sustrayéndoles y devolviéndoles algo, entonces percibieron todos los físicos una luz nueva. ¿Cuál es la luz? El método científico. Comprendieron que la razón no conoce más que lo que ella misma produce según su bosquejo. Comprendieron que la razón no conoce más que lo que ella misma produce según su bosquejo. En los ejemplos que da, dice Kant, dice Kant que los científicos habían pensado de antemano cómo era la realidad física. Y ahí está toda la clave. O sea que no hicieron el experimento y descubrieron algo, sino que porque lo habían pensado, después hicieron el experimento. ¿Qué es lo que está diciendo Kant? Que si han pensado bien, el experimento necesariamente tiene que funcionar. No es que el experimento sirve para pensar, sino que uno piensa, y si piensa bien, entonces el experimento funciona. Y teóricamente no haría falta hacer experimento. En ese sentido, el método kantiano es muy diferente de la concepción científica actual. Porque es verdad que, en parte, la filosofía de la ciencia actual tiene principios kantianos, pero por otra parte está toda basada sobre la experiencia. Es siempre una explicación de la experiencia. Y se da el primado a la experiencia. Kant también,
y en esto coincide con la concepción científica actual, da el primado a la experiencia, pero es la experiencia posible, no es la experiencia particular, sensitiva. Comprendieron que la razón no conoce más que lo que ella misma produce en su bosquejo, o sea, tiene un dibujo de antemano que después coincide con la realidad, que debe adelantarse con principios de sus juicios. Adelantarse es a priori también, es un procedimiento a priori, quiere decir que primero la razón piensa y después aplica eso a la realidad. Debe adelantarse con principios de su juicio según leyes constantes y obligar a la naturaleza a contestar sus preguntas, no empero dejarse conducir como con andadores. O sea, no es la naturaleza la que conduce el pensamiento, sino el pensamiento que obliga a la naturaleza. Eso es el a priori. Que debe adelantarse con principios de su juicio según leyes constantes y obligar a la naturaleza a contestar sus preguntas. No empero dejarse conducir como con andadores, pues de otro modo, las observaciones contingentes, los hechos sin ningún plan bosquejado de antemano, no pueden venir a conexión en una ley necesaria. Perdón. ¿Hola? Sí, estoy dando clase. Bueno. Entonces, el pensamiento tiene que tener un esquema anterior. Eso es el a priori. Y ese esquema viene del pensamiento mismo, no de la realidad que no es ordenada, no tiene plan. La razón debe acudir a la naturaleza llevando en una mano sus principios, según los cuales tan solo los fenómenos concordantes pueden tener valor de leyes, y en la otra el experimento pensado según aquellos principios. La ciencia experimental, entonces, consiste, por un lado, la ciencia experimental quiere decir la ciencia que no es pura como la matemática, que es la ciencia superior. La ciencia experimental es compuesta, tiene un aspecto a priori y otro que no es a priori, supuestamente. En realidad, el otro aspecto también es a priori. El primero es a priori porque son las leyes de la razón, nada más. El segundo es a priori porque en el fondo es siempre la aplicación del pensamiento a los datos sensibles. El experimento pensado según aquellos principios. No es el experimento en cuanto proviene de la realidad sensible, sino el experimento pensado según aquellos principios.
Así conseguirá ser instruida, la razón, por la naturaleza, mas no en calidad de discípulo que escucha todo lo que el maestro quiere, sino en la de juez autorizado que obliga a los testigos a contestar a las preguntas que les hace. Esto es el ejemplo de la actitud de la razón con la naturaleza. La razón no escucha a la naturaleza, sino que pregunta. La razón no es discípulo de la naturaleza, es juez de la naturaleza. Juez significa que hace preguntas donde está prefigurada la respuesta. Juez, como lo entiende Kant aquí, no es lo que debería ser un juez. Y así la misma física debe tan provechosa revolución de su pensamiento a la ocurrencia de buscar, no imaginar en la naturaleza conformemente a lo que la razón misma ha puesto en ella, lo que ha de aprender de ella, y de lo cual por sí misma no sabría nada. O sea, la física moderna, ¿por qué progresó? Porque la razón buscó en la naturaleza según lo que la razón puso en la naturaleza. Y sólo de esta manera aprende de ella. O sea, la razón produce las leyes de la naturaleza. Como las ha producido, después aprende de la naturaleza. ¿Pero qué aprende? Lo que ella misma puso en la naturaleza. Sólo así ha logrado la física entrar en el camino seguro de la ciencia. Cuando durante tantos siglos no había sido más que un mero tanteo. No había sido un mero tanteo, más que un mero tanteo. Ahora la ciencia es segura. ¿Por qué? Porque la física moderna es a priori. Cuando la física dependía de la experiencia, no progresaba. Ahora, ¿qué sucede con la metafísica? La metafísica, conocimiento especulativo de la razón, enteramente aislado, que se alza por encima de las enseñanzas de la experiencia mediante meros conceptos, no como la matemática mediante aplicación de los mismos a la intuición, y en donde por tanto la razón debe ser su propio discípulo. No ha tenido hasta ahora la fortuna de emprender la marcha segura de una ciencia. A pesar de ser más vieja que todas las demás y a pesar de que subsistiría, aunque todas las demás tuvieran que desaparecer enteramente, sumidas en el abismo de una barbarie destructora. O sea, la metafísica es eterna, va a estar siempre, pero es la que tiene más problemas. Pues en ella tropieza la razón continuamente, incluso cuando quiere conocer a priori, según pretende, aquellas leyes que la experiencia más ordinaria confirma. O sea, la metafísica es muy problemática, incluso para las leyes elementales del pensamiento. En ella hay que deshacer 1000 veces el camino, porque se encuentra que no conduce a donde se quiere. Y en lo que se refiere a la unanimidad de sus partidarios, tan lejos está aún de ella, que más bien es un terreno que parece propiamente destinado a que ellos ejerciten sus fuerzas en un torneo, en donde ningún campeón ha podido nunca hacer la más mínima conquista.
y fundar sobre su victoria una duradera posesión. O sea, en toda la historia de la filosofía nadie logró hacer un progreso, aunque sea mínimo, pero definitivo, en la metafísica. Todos estaban en combate con todos y ninguno prevaleció. Esta visión, por supuesto, es una visión simplificada de la historia de la filosofía que no corresponde a la realidad, porque aún desde el punto de vista meramente histórico es cierto que ha habido metafísicas que han prevalecido sobre otras. Pensemos, por ejemplo, a la filosofía platónica, que fue la que prevaleció durante largos siglos, desde Platón hasta prácticamente el siglo VIII, e incluso más allá. Todo el primer milenio de la era cristiana estuvo asignado por la filosofía platónica. Y la filosofía aristotélica prevaleció después. No hay, pues, duda alguna de que su método hasta aquí ha sido un mero tanteo, y lo que es peor, un tanteo entre meros conceptos. Es un tanteo a priori, el de la metafísica. Y eso no puede ser. Porque los conceptos no pueden relacionarse sino de manera necesaria. Si hay tanteo, quiere decir que se ha falsificado la ciencia, porque la ciencia es siempre a priori y necesaria. Ahora bien, ¿a qué obedece que no se haya podido aún encontrar aquí un camino seguro de la ciencia? ¿Es acaso imposible? Más porque la naturaleza ha introducido en nuestra razón la incansable tendencia a buscarlo como uno de sus más importantes asuntos. Y aún más, cuán poco motivo tenemos para confiar en nuestra razón, si en una de las partes más importantes de nuestro anhelo de saber, no sólo nos abandona, sino que nos entretiene con ilusiones para acabar engañándonos. O bien, si sólo es que hasta ahora se ha fallado la buena vía, ¿qué señales nos permiten esperar en que en una nueva investigación seremos más felices que lo que han sido otros antes? O sea, ¿cómo podemos saber que ahora vamos a tener éxito? ¿Es imposible? Si es imposible, ¿por qué la naturaleza puso la tendencia a la metafísica? En esto sí sigue la primera frase de la metafísica de Aristóteles. Todos los hombres por naturaleza desean saber. Eso lo acepta Kant. Pero si es así, ¿por qué no funciona la metafísica? Se pregunta. ¿Por qué la metafísica no se engaña? Esta palabra es importante porque tiene contenido moral. El engaño es una mentira. Es importante porque la respuesta de Kant también es moral. La metafísica, y en esto también tiene presente Aristóteles, se hace para buscar la felicidad. Pero hasta ahora no se pudo encontrar la felicidad. Entonces, ¿qué nos da seguridad de que buscando nuevamente vamos a encontrar la felicidad? Yo debiera creer que los ejemplos de la matemática y de la física, ciencias que por una revolución llevada a cabo de una vez han llegado a ser lo que ahora son,
serían bastante notables para hacernos reflexionar sobre la parte esencial de la transformación del pensamiento que ha sido para ellas tan provechosa. Y se imite aquí esos ejemplos, al menos como ensayo, en cuanto lo permite su analogía, como conocimientos de razón con la metafísica. Entonces, si hasta ahora la matemática y la física funcionaron, ¿por qué no tomarlas como un modelo? En esto estamos de nuevo en la actitud de Descartes, que hace una metafísica sobre el modelo de la matemática. Lo que subyace siempre aquí es la búsqueda de la certeza total. Hasta ahora se admitía que todo nuestro conocimiento tenía que regirse por los objetos. Para Kant esta es la base del fracaso de la metafísica. El conocimiento depende de los objetos. Pero todos los ensayos para decidir a priori algo sobre estos mediante conceptos por donde sería extendido nuestro conocimiento se aniquilaban en esa suposición. O sea, es la base de todo el problema, que se depende de los objetos. Es verdad que la metafísica quería ser a priori, por ejemplo en Wolff, en otros, pero por el hecho de que se regía por los objetos, fracasaba. Ensáyese pues una vez, si no adelantaremos más en los problemas de la metafísica, admitiendo que los objetos tienen que regirse por nuestro conocimiento. O sea, si el método anterior fracasó porque dependía de los objetos, ahora hay que probar el camino inverso, que los objetos dependan del conocimiento. Lo cual concuerda ya mejor con la deseada posibilidad de un conocimiento a priori de dichos objetos que establezca algo sobre ellos antes de que nos sean dados. O sea, la ciencia va a funcionar, y especialmente la metafísica, cuando diga algo sobre la realidad antes de que la realidad nos diga algo. Aquí no usa la palabra realidad, sino objetos, los objetos. Ocurre con esto como con el primer pensamiento de Copérnico, quien no consiguiendo bien explicar los movimientos celestes, sí admitía que la masa toda de las estrellas daba vuelta alrededor del espectador. Ensayó si no tendría más éxito haciendo al espectador dar vueltas y dejando en cambio las estrellas inmóviles. O sea, Copérnico hizo que la ciencia probara si no tenía mejores explicaciones del universo físico, haciendo dar vueltas la Tierra y por tanto el hombre como espectador alrededor del Sol, que es una estrella. Mientras que antes presuponía que el Sol y las estrellas daban vuelta alrededor de la Tierra, y eso no era suficiente para explicar los fenómenos astronómicos. Dice Kant, hagamos lo mismo con la metafísica. Si antes los conocimientos giraban alrededor de los objetos, hagamos girar ahora los objetos alrededor del conocimiento, que es conocimiento a priori. En la metafísica se puede hacer un ensayo semejante por lo que se refiere a la intuición de los objetos. Si la intuición tuviera que regirse por la constitución de los objetos,
no comprendo cómo se pueda a priori saber algo de ella. O sea, si uno tiene que saber cómo son las cosas en sí, las cosas ya materiales, ¿no? Como es un gato, un perro, una estrella, una montaña, una piedra. Si uno tuviera que saberlo, según lo que esas cosas son, en su constitución, la ciencia no sería a priori. Pero como la ciencia es a priori, no puede regirse por lo que esas cosas son en sí. Si se rige el empero, el objeto, como objeto de los sentidos, por la constitución de nuestra facultad de intuición, entonces ¿qué sucede? Entonces puedo muy bien representarme esa posibilidad, es decir, que la ciencia sea a priori. Aquí el párrafo se hace más complicado. Pero como no puedo permanecer atenido a esas intuiciones, si han de llegar a ser conocimientos, sino que tengo que referirlas como representaciones a algo como objeto, y determinar este mediante aquellas, puedo, por tanto, o bien admitir que los conceptos mediante los cuales llevo a cabo esa determinación se rigen también por el objeto, y entonces caigo de nuevo en la misma perplejidad sobre el modo como pueda saber a priori algo de él, o bien admitir que los objetos, o lo que es lo mismo la experiencia, en donde tan solo son ellos, como objetos dados, conocidos, se rige por esos conceptos, y entonces veo enseguida una explicación fácil, porque la experiencia misma es un modo de conocimiento que exige entendimiento, cuya regla debo suponer en mí, aún antes que me sean dados objetos. Por lo tanto, a priori. Regla que se expresa en conceptos a priori, por los que tienen que regirse necesariamente todos los objetos de la experiencia y con los que tienen que concordar. O sea, no solamente es a priori el pensamiento, sino también la experiencia. Porque la experiencia corresponde a ciertas reglas que están expresadas en los conceptos a priori. En lo que concierne a los objetos, en cuanto son pensados sólo por la razón, y necesariamente, pero sin poder, al menos tales como la razón los piensa, ser dados en la experiencia, proporcionarán, según esto, los ensayos de pensarlos, pues desde luego han de poderse pensar, una magnífica comprobación de lo que admitimos como método transformado del pensamiento. Este es el método transformado del pensamiento, lo que él sostiene. Que no conocemos a priori de las cosas más que lo que nosotros mismos ponemos en ellas. No conocemos a priori de las cosas más que lo que nosotros mismos ponemos en ellas. Esta es la base del idealismo, es ya el idealismo, porque la ciencia se hace toda desde la razón. No hay nada que venga de fuera. La razón es a priori. A priori quiere decir antes de la experiencia. Y la experiencia, por lo que tiene de adecuado a la ciencia, es también a priori, porque se rige por reglas que dependen también de la razón. Este ensayo tiene un éxito conforme al deseo y promete a la metafísica en su primera parte, es decir, en la que se ocupa de conceptos a priori, cuyos objetos correspondientes pueden ser dados en la experiencia en conformidad con ellos, la marcha segura de una ciencia.
Entonces, probar en dar vuelta el conocimiento y ponerlo antes que los objetos es lo que asegura que la metafísica sea ciencia. El éxito está asegurado de esta manera, porque no hay factores variables que dependan de las cosas sensibles o de los sentidos. Pues según este cambio del modo de pensar puede explicarse muy bien la posibilidad de un concepto a priori. Y más aún proveer de pruebas satisfactorias las leyes que están a priori en la base de la naturaleza. Fíjense cuántas veces usa la expresión a priori, muchas veces. Porque es el método absoluto de pensamiento para él. No hay ciencia que no sea a priori, incluyendo la física, la química, la medicina, etc. Y por supuesto la metafísica. Entonces así se dan pruebas satisfactorias de las leyes que están a priori a la base de la naturaleza como conjunto de los objetos de la experiencia. Ambas cosas eran imposibles según el modo de proceder hasta ahora seguido. Pero de esta deducción de nuestra facultad de conocer a priori, en la primera parte de la metafísica se desprende un resultado extraño y al parecer muy desventajoso para el fin total de la misma que ocupa la segunda parte, y es que con esa facultad no podemos salir jamás de los límites de una experiencia posible, cosa empero que es precisamente el afán más importante de esa ciencia. Aquí se presenta de una manera muy profunda la contradicción que será la base de la dialéctica. Como hemos dicho anteriormente, siguiendo Aristóteles, todos los hombres desean por naturaleza saber. Hay un deseo natural de saber lo que está más allá de la experiencia. Sin embargo, la metafísica se constituye verdaderamente como ciencia cuando está dentro de los límites de la experiencia posible, no de la experiencia de los sentidos, sino de la experiencia posible, que antes llamó experiencia pensada. Es decir, la metafísica coincide en cierta manera con lo que hoy llamamos filosofía de la ciencia. Y él llama después metafísica de la naturaleza. La verdadera metafísica, que es a priori científica, es la metafísica de la naturaleza. Por un lado no va más allá de la experiencia posible, no va hacia Dios, al alma, a la sustancia, etc. Por otro lado, no es empírica en el sentido de los sentidos. Es empírica en el sentido de la experiencia posible, es pensada. Y que corresponde a priori a la realidad de las cosas sensibles, simplemente porque esta realidad de las cosas sensibles no es nada sin esta experiencia posible y sin la razón que piensa a priori. Entonces, pero en esto justamente consiste el experimento para comprobar la verdad del resultado de aquella primera apreciación de nuestro conocimiento a priori de la razón, a saber, que éste se aplica sólo a los fenómenos y en cambio considera la cosa en sí misma, si bien real por sí, como desconocida para nosotros.
el conocimiento a priori alcanza los fenómenos o determina los fenómenos. Porque los fenómenos no tienen ninguna inteligibilidad o razonabilidad como fenómenos si no está la razón. No existen directamente. Los fenómenos están configurados por la razón, a priori. ¿Y qué pasa con la cosa en sí? Esta es desconocida para la razón. La cosa en sí es desconocida para la razón. Aunque sea real, la cosa en sí es real. Ahora, si es desconocida no se puede entender porque es real. Por eso Hegel dice que no hay cosa en sí, distinta de los fenómenos, y por lo tanto distinta de la razón. Porque todo lo que existe es racional y por lo tanto conocido. Pues lo que nos impulsa a ir necesariamente más allá de los límites de la experiencia y de todos los fenómenos es lo incondicionado, que necesariamente y con pleno derecho pide la razón en las cosas en sí mismas, para todo condicionado, exigiendo así la serie completa de las condiciones. Ahora bien, se encuentra que si admitimos que nuestro conocimiento de experiencia se rige por los objetos como cosas en sí mismas, lo incondicionado no puede ser pensado sin contradicción, y que en cambio desaparece la contradicción si admitimos que nuestra representación de las cosas, como ellas nos son dadas, no se rige por ellas como cosas en sí mismas, sino que más bien estos efectos como fenómenos se rigen por nuestro modo de representación, etcétera. Si hacemos eso, entonces tendremos una verdadera metafísica que hable de lo incondicionado. Lo incondicionado es fundamentalmente Dios, el absoluto. Es decir, el único modo de hablar de Dios es que el pensamiento no se rige por las cosas en sí mismas. Si el pensamiento se rige por las cosas en sí mismas, cuando queremos explicar últimamente la realidad, ir a lo incondicionado, a Dios, caemos en contradicciones. No caemos en contradicciones, en cambio, si el conocimiento depende de sí mismo, es decir, si la razón no depende de los objetos. Si los fenómenos se rigen por nuestra representación, es decir, por nuestro pensamiento, entonces desaparece la contradicción. El problema es que Dios, por ejemplo, o el alma, no están más que en nuestro pensamiento. Encuéntrase por consiguiente que lo incondicionado ha de hallarse no en las cosas en cuanto las conocemos, nos son dadas, pero sí en ellas en cuanto no las conocemos, o sea, como cosas en sí mismas. Pues entonces se muestra que lo que al comienzo admitíamos solo por vía de ensayo está fundado. Ahora bien, después de haber negado a la razón especulativa todo progreso en ese campo de lo suprasensible, quédanos por ensayar si ella no encuentra en su conocimiento práctico datos para determinar aquel concepto trascendente de razón, aquel concepto de lo incondicionado, y de esa manera, conformándose al deseo de la metafísica, llegar más allá de los límites de toda experiencia posible con nuestro conocimiento a priori,
aunque solo en un sentido práctico. Entonces, con la metafísica nueva que se establece a priori totalmente, no se va más allá de lo sensible, que es siempre lo sensible pensado, no lo sensible sensible. El único modo de ir más allá de lo sensible es por la vía práctica, que es también a priori, como hemos visto. Pero por este camino se va más allá que por el camino especulativo. Con su proceder, la razón especulativa nos ha proporcionado por lo menos sitio para semejante ampliación, aunque haya tenido que dejarlo vacío, autorizándonos por tanto, más aún exigiéndonos ella misma que lo llenemos, si podemos, con sus actos prácticos. O sea, el campo que dejó vacío la metafísica teórica, porque no llega más allá de la experiencia, se convirtió en filosofía de la ciencia, lo ocupa ahora la moral. En este ensayo de variar el proceder que ha seguido hasta ahora la metafísica, emprendiendo con ella una completa revolución según los ejemplos de los geómetras y físicos, consiste el asunto de esta crítica de la razón pura especulativa. O sea, este libro es un libro de metafísica. La crítica de la razón pura es un libro de metafísica, según Kant. Pero es una metafísica totalmente a priori, por lo tanto segura, y por lo tanto no va más allá de la experiencia posible, no de la experiencia real, sensible, sino de la experiencia posible. O sea, es una metafísica que se ciñe a los fenómenos, pero los fenómenos dependen de la misma razón. Y funciona bien justamente porque depende todo de la razón. Es un tratado del método, no un sistema de la ciencia misma. La crítica de la razón pura es una metodología. Esto también prepara la dialéctica de Hegel, porque para Hegel la idea absoluta, que es la ciencia misma, es el método. Coincide con el método. Pero sin embargo, bosqueja el contorno todo de la ciencia, tanto en lo que se refiere a sus límites como también a su completa articulación interior. O sea, el método prefigura todo lo que va a decir la metafísica. Por eso, según Kant, la crítica de la razón pura ya es la metafísica definitiva. Es como lo que hizo Aristóteles con la lógica. La lógica, dice Kant, es la misma desde Aristóteles hasta ahora. No va a cambiar nunca. Ahora dice Kant, la metafísica será la misma desde él hasta siempre. Lo único que faltan son los detalles. O sea, él se compara con Aristóteles. Entonces, es un tratado del método, no un sistema de la ciencia misma, pero sin embargo bosqueja el contorno todo de la ciencia, tanto en lo que se refiere a sus límites como también a su completa articulación interior. Pues la razón pura especulativa tiene en sí esto de peculiar, que puede y debe medir su propia facultad, según la diferencia del modo como elige los objetos para el pensar, que puede y debe enumerar completamente los diversos modos de proponerse problemas y así tratar el croquis entero de un sistema de metafísica. O sea, el esquema fundamental ya está aquí, de toda la metafísica, la crítica de la razón pura. Porque los objetos para pensar en la ciencia dependen de la misma razón.
¿Y cuál es el objeto último de la metafísica? Es la razón que piensa. Por eso puede ser completa esta ciencia, porque no depende de datos que vienen de afuera, que es el problema que tienen las ciencias físicas. Porque en lo que a lo primero atañe, nada puede ser atribuido a los objetos en el conocimiento a priori, sino lo que el sujeto pensante toma de sí mismo. O sea, la razón mide su propia facultad. Ahora, por este motivo, nada puede ser atribuido a los objetos, sino lo que el sujeto pensante toma de sí mismo. Esto es el idealismo, o el racionalismo, si se quiere. Pero es ya prácticamente lo que dirá Hegel. Y en lo que toca a lo segundo, es decir, debe enumerar completamente los modos de proponerse problemas. Es la razón pura especulativa con respecto a los principios del conocimiento, una unidad totalmente separada subsistente por sí, en la cual cada uno de los miembros está como en un cuerpo organizado para todos los demás, y todos para uno, y ningún principio puede ser tomado con seguridad en una relación sin haberlo al mismo tiempo investigado en la relación general con todo el uso puro de la razón. Es decir, la metafísica es un bloque total, todo tiene que ver con todo. Entonces, para que sea ciencia, un principio tiene que ser seguro. Pero ese principio, si es seguro, coincide con todos los otros, que también son seguros. La metafísica es una unidad. Esto también prefigura el idealismo, porque la idea en Hegel es una, y es todo. Muy bien, creo que por hoy podemos terminar.